Bien ustedes. Bueno, ahora sí estoy grabando. Bueno, como les decía, vamos a comenzar de nuevo. Hablamos de radiología digital cuando hacemos referencia a un conjunto de sistemas que están todos unidos entre sí, ¿ah? Que básicamente adquieren, tratan y procesan las imágenes, las archivan y permiten la visualización de estas en sistemas informáticos. ¿Ah? Todo el producto final de esto siempre es una imagen radiográfica que es parecida a la convencional, pero la formación y los componentes que se utilizaban para la formación de esta son básicamente diferentes. Son sistemas computacionales que tienen un propio idioma que nos dan determinadas ventajas a la hora de manipular estas imágenes, poder archivarlas y procesarlas. ¿Ah? No voy a andar mucho en todas las modalidades del tipo digital que nos dan imágenes de tipo digitales. Voy simplemente a mencionar algunas, otras ya las vimos. En el caso de los arcos en C y los equipos portátiles para bloque quirúrgico de arco en C, ya habíamos visto cuando hablamos en la clase pasada cómo funciona un intensificador de imagen y cómo se generan las imágenes en estos. La nomenclatura de las configuraciones de toda la botonera, vamos a decir así, de todas las funciones de estos equipos, ya la vimos en la clase pasada. Diferencia entre unos y otros en sus capacidades de movimiento y presentación de cada uno de los equipos, eso ya también lo vimos, y del resto solamente mencionar que existen equipos también con fluoroscopía, que ya lo vimos en la clase pasada, como equipos de telecomandado, como en este caso de este Opera, que vemos acá, que tiene el identificador de imagen abajo y el tubo de rayos X arriba, como muy parecido como es un equipo de rayos X convencional, pero no sin discriminando de que tiene un identificador de imagen y que este equipo todavía tiene la posibilidad de poder realizar fluoroscopía, poder realizar obtención de placas, obtención de imágenes radiográficas estáticas con utilización de CR, utilización de chasis con CR o con pantalla ray luminiscente con memoria, y a su vez tiene un receptor digital directo, ¿ah? Que nos posibilita también obtener imágenes digitales directas que van directamente sin la necesidad de estar cargando con chasis estos equipos. Directamente las imágenes se guardan y se archivan en el PAX de forma más directa. Todo esto lo vamos a ver en digital, cómo son las clasificaciones de todos estos equipos, cómo se clasifica la obtención de imagen en radiología digital. Y no voy a andar más en eso, simplemente le voy a mostrar otras cosas. Este es un equipo que ya ustedes ya capaz lo vieron, es el Luminos de Fusion de Siemens que está en el Clínicas, los teleclínicas. También un telecomandado que nos posibilita hacer todo eso que le dijimos. Generalmente estos telecomandados son equipos que se utilizan para hacer estudios de tipo contrastado, estudios especializados, que se utilizan medidas de contraste, en el cual nosotros necesitábamos visualizar de forma dinámica el pasaje de medio contraste por determinadas zonas y documentar esto, ¿tá? Cuando se depositan en estas regiones, en estos esófago gastroduodeno, todo el pasaje por el esófago, por el estómago y el duodeno, y documentar todo el pasaje y las posibles estenosis y lo que sea en estos sectores. ¿Tá? Este es otro equipo, son varios tipos de equipos en varias presentaciones. Les muestro los que más se ven, por eso les muestro un Siemens, por eso les muestro un Opera como este, que es lo que van a encontrar por ahí en la vuelta cuando vayan a trabajar. El que menos pueden encontrar son estos equipos que son todos de coloración verde, que son los Apollo, son italianos. Este es el que está en el Pasteur, en la última sala del Pasteur, el telecomandado del Pasteur, que también, como verán, todos tienen unas consolas que es para la movilización de la mesa y el tubo o el sistema tubo detector, también es digital directo, que posibilita también la capacidad de CR, si lo puedes cargar con chasis, y tiene fluoroscopía, también con un tubo intensificador de imagen.
Y esta es la consola de selección de el seriado, lo que es las cámaras de ionizaciones, los colimaciones, las técnicas, todo se hace en esta consola que vemos acá. Otra de las cosas que están asociadas a todo lo que son el sistema de imágenes digitales es los lugares donde se visualiza. ¿Está? Tenemos visualizadores para radiología digital y visualizadores para tomografías y resonancia, que son diferentes porque la conformación de lo que es su monitor principal y los monitores de visualización es diferente. En la de tomografía y resonancia, eh, esta disposición en vertical del monitor no la vamos a encontrar. No vamos a tener monitores monocromáticos en el caso de las placas, sí son a color, pero que nos brindan una imagen de tomografía o resonancia con los colores en escalas de grises que corresponden para la visión humana, ¿verdad? Y obviamente siempre todo esto son tres monitores asociados a una única torre, lo único que tenemos un tercer monitor para poder cargar las imágenes de un determinado paciente, buscarlas en el PACS y cargarlas para poder visualizarlas en el visualizador. Después nos vamos a equipos más sofisticados, equipos de radiología digital directa, es decir, que no preciso tener un chasis. A ver, yo me voy a retirar chasis. A esto. ¿Tá? No sé si ustedes lo entienden. Esto es un chasis, ¿tá? Es muy parecido a un chasis de radiología convencional porque es una caja de soporte que adentro, y escuchan, tiene algo, ¿tá? En vez de tener un sistema película-pantalla con un intensificador de imagen acá, con una pantalla intensificadora, lo que tenemos acá es una IP, que se llama IP, una unidad funcional, que es la que se utiliza para generar la imagen. ¿Tá? Después vamos a ver de qué está compuesta esta IP. Básicamente es una cartulina pintada con un determinado fósforo que cuando impactan los fotones X generan determinados cambios en los electrones de valencia de las sustancias que están compuestas. Generalmente el fluoruro de bario enriquecido con un opio o bromuro de bario enriquecido con un europio. No puedo sacar esto. Dios. Esta es muy difícil, este chasis, para poder abrirlo. Si no se lo abro y le saco lo que tengo adentro, así se los muestro. Y luego, no puedo sacarlo. Después se lo muestro en otra clase y consigo uno que pueda abrirlo. Y luego, estos tipos de CR o estos tipos de pantallas que son manuales, es decir, se utilizan de la misma manera como se usaban los chasis de radiología convencional, colocándolo en relación al paciente, en contacto con el paciente o no, en un buki de mesa de pared, me pauso la grabación. Entonces, creo que le estaba explicando lo del CR. Pues básicamente eso, a grandes rasgos es eso, es un chasis que se puede usar de la misma manera como se usaba los chasis convencionales, lo único que se digitaliza con un equipo de digitalización. ¿Tá? Los electrones impactan sobre esto, los residuales después de la atenuación que llegan, impactan sobre esta de fósforo, en donde hay un cambio de la posición de electrones en ese fósforo que se va a convertir en lo que sería la imagen latente en ese fósforo. Para poder visualizar la imagen, lo que hace el equipo simplemente la barra con un haz de láser rojo, el rango espectral rojo, muy fino, o que con un espesor determinado que está seteado por el fabricante, dependiendo de lo que se quiera leer. No es lo mismo para un chasis que se usa para mamografía que para un chasis que se usa para radiología convencional. Después se lo explico. Esto lo que va a hacer es que cambie ese electrón de esa posición de valencia a su estado de reposo nuevamente. Esto genera un fotón de luz que se libera y que es captado por eh, básicamente un conjunto de lentes que focalizan este haz de luz
hacia un fotomultiplicador. ¿Ah? Este es un fotomultiplicador, básicamente es una pieza electrónica que absorbe la luz, la convierte en electrones y fotomultiplica la señal. Y esta señal analógica de intensidades, ¿ah? Se va a convertir en la imagen digital, luego de convertida en una señal digital. ¿Tá? Es decir, lo que vamos a ver ahora, todo el sistema de digitalización. Es decir, cumple función todo aquí el sistema de digitalización o la digitalización de la imagen en base a una señal analógica. Los equipos directos, básicamente el receptor están en el equipo, es esto que vemos acá, acá está el buque de mesa y adentro ahí vemos como una especie de, esto que vemos acá, placa muy gruesa, es esto, todo vemos acá de fibra de carbono, esto es Wi-Fi, básicamente se puede sacar y se puede manipular por debajo del paciente o si no se deja solamente fija ahí, es bastante pesadito y una vez que el equipo irradia este sensor digital directo, la imagen aparece automáticamente en el monitor sin necesidad de un equipo para digitalizarlo, es decir, es mucho más rápido, la digitalización es directa sin necesidad de un procesamiento entre medio. Esto es un equipo portátil, por ejemplo, de General Electric también. Ambos dos, estos dos anteriores, este y el anterior, son equipos que se encuentran en el CASMU. El CASMU en Central está todo totalmente digitalizado en forma de digital directo. El equipo portátil es un digital directo. Maker Guaya también es uno de los que hoy en día casi todo el servicio en Central está digital directo y próximamente hasta vamos a tener un equipo portátil, vamos a tener un sistema de digitalización directa para el equipo portátil. ¿Ah? Porque también estos sistemas digitales directos también se pueden adaptar a equipos que ya existen. ¿Ah? Generalmente los sistemas directos están asociados a equipos nuevos, por eso lo vamos a ver en equipos nuevos. Pero hoy en día existe la manera de adaptar estos receptores directos a equipos ya existentes o equipos de otra marca. Después la modalidad de tomografía computada, esto es un Geneletic, eh, con su bomba infusora de medio contraste, también lo vamos a ver, todo lo que es medio de contraste y infusión de medio contraste y cómo podemos variar estos parámetros para obtener una imagen determinada en los tiempos determinados, lo vamos a ver cuando veamos tomografía. Siempre las modalidades de tomografía computada tienen dos monitores, los más modernos, donde uno vemos todo lo que es los parámetros de los pacientes y demás, y en el otro la obtención misma de la imagen, si vemos acá las imágenes y acá todo lo que es parámetro. Después lo vamos a ver uno por uno. Siempre están los equipos de tomografía computada asociados a máquinas como lo de resonancia, máquinas de anestesia, porque siempre los pacientes pueden ser ambulatorios, como de sala, como de CTI y que requieran muchas veces asistencia ventilatoria o anestesia. La parte de los inyectores siempre está dentro, es decir, tenemos el monitor dentro, pero los inyectores al lado del gantry del tomógrafo, que son los que nos van a brindar el contraste y el suero para un paciente que requiera medio contraste. Vamos a ver en este curso también cómo es que las modalidades de tomografía computada hacen para generar las imágenes. Básicamente utilizan un tubo rayos X, pero que es muy similar a los tubos rayos X convencionales, pero con sus diferencias, porque está hecho para un tomógrafo, donde la cantidad, en realidad, el tiempo de disparo es otro, ¿ah? Por ende tiene que resistir mucha intensidad de calor, ¿ah? Eso se mide y eso se especifica en base al tipo de tubo, cuánta resistencia en calor puede aguantar estos equipos. ¿Tá? Obviamente con su camilla y después vamos a ver todas funciones. Bomba inyectora, dentro y fuera. Aquí donde vamos a colocar todos los parámetros de caudal y volumen, es decir, velocidad del flujo, litros por segundo que vamos a inyectar
en base a la persona, al catéter y a lo que queramos hacer. No es lo mismo un estudio común y corriente que un estudio angiográfico. Por ende, tenemos que cambiar todos estos parámetros y los parámetros de volumen también lo vamos a cambiar en base a los pacientes y en base a lo que estamos haciendo. Todo eso vamos a ver en el módulo de tomografía, cómo ir cambiando cada cosa de esta y cómo, en qué varía el cambiar un parámetro a otro. Un tomógrafo viejo que ya pobrecito, ya no existe más porque lo tienen más desarmado. Lástima que el tubo que tenía este equipo era uno de los mejores que existía, casi resistía en forma instantánea, es decir, no, disipaba en forma instantánea el calor que podía generar los tubos que se utilizaban en estos equipos, tubos Tatlon, que bueno, lástima, se siguen fabricando esos tubos, pero este equipo ya no lo utilizan más. No se utiliza más, era uno de los que está en el Clinical, que estuvo muchos años en el Clinical, que ahora hay un Siemens que está en otra sala al lado de esta, y este equipo lo tienen apagado, creo yo. La consola, también dos monitores, como vimos en el anterior, y la consola de la bomba inyectora, diferente a la anterior, pero bueno, que en función hace lo mismo. Y por último, equipos híbridos. Este es un equipo de medicina nuclear, ¿tá? Lo que tenemos acá es un equipo híbrido. ¿Por qué? Porque en forma híbrida tenemos un sensor gamma de fotón único, ¿tá? Unas cámaras gamma, con un tomógrafo de 16 hileras que vemos que es el gantry más grande que está aquí. No sé si ven ustedes mi ratón. ¿Ven el ratón? Si yo les señalo a ustedes, sí. Sí, se ve. Ah, perfecto, eso es lo importante. ¿Está? En medicina nuclear, ¿alguien ha hecho medicina nuclear? ¿Alguien es técnico licenciado en medicina nuclear? ¿Que esté por ahí? No, pero trabajo en el CASMU y lo que hace en realidad la medicina nuclear es la medición, en lugar de tomar imágenes, mide la radiación del paciente. O sea, Perfecto. se inyecta a un producto radiactivo y mide la radiación en el paciente. Perfecto. Mejor explicado imposible. Como dijo el compañero, lo que se realiza en medicina nuclear, o los estudios de imagen en medicina nuclear, eh, son para generar imágenes bastante funcionales que se obtienen en base a la emisión gamma que sale del paciente. Es decir, la fuente es el paciente. ¿Por qué? Porque previamente al ingreso a la cámara de gamma, al detector gamma, se le inyecta al paciente un radiofármaco, generalmente es un fármaco asociado a un isótopo radioactivo, en donde este fármaco funciona como vehículo para que se deposite en determinadas zonas en el cuerpo del paciente o de una región específica que se está estudiando del paciente, y con esto obtener cuánto se acumula, cuánto captación de este radiofármaco existe en un determinado órgano o un determinado sector. Ciertas partes en el organismo son propensas a que se depositen mucho determinados radiofármacos. Por ende, esto ya se sabe que son normales, es que se depositen mucho ahí. Pero en otros lugares no es normal que se deposite. De aquí es que se utiliza mucho, en gran parte, para el estudio de patología y diagnóstico neoplásico y tumoral. Hay muchos otros estudios, hasta estudios en neuro y en lo osteoarticular, pero lo que más se utiliza en medicina nuclear es para lo oncológico. Y esa es la manera como se estudia. Hay detectores gamma de fotón único, hay detectores gamma de dos fotones. Después eso lo vamos a ver. Hay una clase específica que va a hablar mucho de medicina nuclear, que justamente lo da Gerardo Sánchez para SPI, porque él es licenciado en medicina nuclear y licenciado en imagenología. Es básicamente lo mejor que podemos tener en ese caso para que nos hable sobre estos temas, que mezclan
tecnologías híbridas. ¿Ah? Bien, aquí tenemos una imagen de la consola. Es una gama cámara que está en el clínicas, en el subsuelo de clínicas. Está en una zona que justamente está preparada para eso, porque estamos hablando que tenemos fuentes o isótopos radiactivos con decaimiento radiactivo que tienen que ser manipulados en sectores específicos donde haya un blindaje. Por eso está ahí. Esta es la imagen que se obtiene, generalmente tiene una escala de colores y cuanto más intensa en la escala de colores es la captación de ese radiofármaco. En este caso, lo azul es la no captación y lo que vemos en color más claro es la captación de ese radiofármaco en determinados sectores. ¿Tá? Y bueno, ahora, en cuestión a lo convencional, en radiología convencional, si yo les muestro estas dos imágenes, ¿ustedes cuál piensan que es la analógica y cuál es la digital? Aparte que ya está dicho ahí, ¿no? Vemos que la que está a su derecha es la digital y la analógica es la que está a su izquierda, y que es una foto, básicamente. Ven, yo saqué una foto y acá quedó bastante claro. Lo único que podemos diferenciarla si fuera una muy buena foto de la analógica a la digital es que a simple vista tendríamos en la analógica la coloración típica azul clarita que se utiliza en el poliéster en la base de estas placas para el descanso de la vista, nada más. Pero si no, si fuera muy buena placa, si tuviera bien sacada la foto y que se viera bien la trama pulmonar como se debería ver, sería otra placa de tórax igual que la digital. La digital es toda blanca, el fondo no tiene color porque es digital, no hay una base que coloree. ¿Ah? Y lo que también podemos obtener es un gran margen en el contraste que podemos encontrar en estas imágenes, porque generalmente los equipos están ya calibrados para que nos genere un determinado contraste visual en estas imágenes para que nosotros lo veamos de forma más agradable y de forma más nítida. La trama pulmonar la vemos mucho más marcada, todo lo que es los arcos costales vemos que los vemos mucho más marcados. Ahora, lo que ustedes de acá en adelante, para los de imagenología, les digo, empiecen a mirar placas, empiecen a mirar imágenes, de eso se trata, ustedes van a trabajar de toda su vida de acá en adelante de las radiografías y está muy bueno el hecho de que si ustedes tienen interés, empezar a ver y a visualizar imagen porque entrenan el ojo para poder diferenciar lo patológico de lo que no es. Aunque no sepan qué es lo que tiene, pero diferenciar lo que está bien de lo que está mal. ¿Tá? No solamente para corregir determinadas imágenes cuando las hacemos mal, sino que también para evaluar que lo que estamos haciendo está bien porque vemos lo que necesitamos ver o vemos lo que se está buscando. Ah, entonces, como ven acá la analógica, lo que tiene es algo extraño, ¿no? En el medio acá, ¿qué es esto? ¿Qué piensan que es eso? Vamos, hablen un poquito ustedes que ya me estoy quedando ronco. ¿Cómo que no entendí, profe? ¿Qué es lo que ven acá extraño acá? ¿Qué tiene esta imagen? Una placa de tórax, sí, pero ¿qué es lo que tiene? Colgante. Metal. Es Es algo seguro, metálico. seguro que es algo denso, ¿no? Bien. Sí. ¿Saben qué es esto? Esto es Una una placa dentadura. de cuerpo extraño. Exacto. En realidad parece que la señora estaba con tanto era el hambre que tenía la muchacha que se tragó su prótesis. ¿Está? Y le quedó en el esófago. Tuvieron que operarla. Que hace una operación a cielo abierto, básicamente. Peto costal, todo, ¿verdad? Y abrí el esófago, porque estaba metida ahí, por detrás de la carina, por detrás de la bifurcación traqueal. Creo que tengo un perfil de esto, sí, acá está.
metidas. Generalmente siempre, 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 si es por cuerpo extraño, hagan los perfiles también, porque es necesario saber si está adelante o atrás. Esto te saca aquí te saca la duda si está en tráquea o está en esófago, por ejemplo. Y como ven, si ustedes lo visualizan bien, la silueta de traqueal, del aire, del canal traqueal, lo vemos ahí. Y por detrás, obviamente, está el esófago. ¿Qué vemos en esta que está aquí? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué me pueden decir? Es una En el mujer, parece pulmón, ser joven. Sí. ¿Qué pasa en el pulmón? En el izquierdo se ve radio tiene como una opaco, masa, no sé. el bronquial. Bien. Esto es Y izquierda. Esto es derecha, sí, ¿verdad? a Bien. El izquierda los izquierdo. bronquios están como muy radio opaco. Y a derecha es como que el corazón pasó por el otro lado. ¿Qué Ahí tiene, entra qué más tiene adentro. acá? ¿Qué tiene acá que no lo tiene acá? Aire. Y se ve los Hagamos una pulmones. cosa. Yo tengo una placa ahora para hacer. Ustedes se la quedan mirando y me sacan la conclusión de qué es lo que puede tener esta paciente en un pulmón que no tiene en el otro. Yo. Uno me dijo un neumotórax. ¿Quién fue? Ahora, Fueron. el pulmón derecho del neumotora. paciente no El pulmón se ve derecho la del paciente, trama Juan. bronquial. No se ve la trama bronquial, no hay un detalle. En el otro Perfecto. sí, evidentemente hay algo distinto a una placa normal. Correcto. Eso es fundamental a darse cuenta, es comparar. Eso es fundamental. Si tenemos otra estructura que es muy similar y que más o menos vemos que está normal, comparamos con el otro. Uno u otro está mal. Podemos comparar y no saber nada, pero decimos, bueno, acá hay algo que está mal, porque si vos mirás acá hay trama y acá no hay trama. ¿Qué pasó? Mismo, esto fue un neumotórax, ¿está? Neumotórax extenso del pulmón derecho. Lo que vemos acá como una tumoración, que me decía alguien, es el pulmón, que colapsó. El pulmón, dentro de la caja torácica, tiende a colapsarse y está rodeado todo por una membrana pleural, una membrana pleural que se continúa con la pared torácica. El tórax tiende a expandirse y cuando entra aire entre esas dos capas, la que está pegada al tórax, a la caja torácica, y a la que está pegada con el pulmón, entre ese espacio virtual, cuando deja de ser virtual, se colapsa el pulmón y se expande el tórax. Y pasa esto, ¿tá? Tenemos aire entre las dos capas y básicamente el pulmón colapsado, ¿tá? Y si vemos de perfil no vemos mucho, pues en realidad vemos hasta la trama del otro pulmón. Pero acá en este muñoncito que vemos acá, este muñoncito que vemos acá es el pulmón colapsado. Otra de las cosas que podemos ver, por ejemplo, y que tenemos para comparar, son las cuestiones de niveles en lugares donde no tendrían que haber. En espacios donde no tendría que haber niveles hidroaéreos, es decir, hay gas en negro que un poco atenúa y algo que atenúa con una línea marcada. Eso es un nivel. Vemos acá en el seno maxilar izquierdo de este paciente que tiene, tanto en el seno maxilar como en el seno frontal, un nivel marcado. Si ustedes lo ven, una línea marcada en donde por encima no atenúa, por debajo atenúa. Entonces, si por debajo atenúa más, hay algo que es más denso que lo que está por encima. Entonces tenemos aire, agua, por ejemplo. ¿Está? Eso es un nivel hidroaéreo. Y esto es una imagen digital o analógica. Analógica. Perfecto, donde se ve la coloración de la base. Esta sí es una digital, ¿y qué es lo que vemos? Gota parece. ¿Qué?
Gota. Parece de gota, los que tienen gota en el dedo, o el primer No, dedo del pie, generalmente se les inflama así. sí. Bueno, pero ¿qué le pasó a este muchacho? Se le inflamó después de que se rebanó el dedo. Miren la falange más distal y la otra falange del dedo mayor de este pie, pie derecho. Ahora veo el corte. Está Le como cortó así corrido. para abajo. Está cortado y Claro, corrido para abajo. Ahora se lo le veo. cayó un vidrio bastante filoso que básicamente le, le cortó de forma limpia las dos falanges. ¿Ah? Aquí vemos la oblicua y vemos el corte, un poquito, obviamente que todo vendría colgando. Lo que ven acá son sesamoideos normales que muchos tienen. No confundan con gota y nada por el estilo. No, no, en la primera falange el dedo grande. Lo que pasa es que yo te tenía arriba de la imagen, tu imagen arriba de la Ah, imagen. Ahora veo el corte, se ve clarito ah. separado. Escuchen esto, imagen de él, una placa de... ¿Qué cosa? Hombro. 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 Perfecto. Normal no, 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 no. está Una fracturado. fractura en el cuello. Sí. cuello del hombro. Sí, sí, no, en realidad la fractura de cuello es un poco más arriba. La fractura de cuello son más arriba, tipo acá. Esto tiene otra clasificación, pero no importa. La cuestión es que tiene una fractura de hombro, en realidad una fractura eh, de húmero, ¿no? Eh, y está bueno visualizarlo. A veces está bueno visualizarlo y está bueno entender cómo es que viene el paciente con una fractura de hombro, en donde no puede elevar el hombro, no puede separar el brazo del tórax, básicamente. Y si uno lo manipula, tiene que ser con cuidado porque le va a doler al paciente. A veces los pedidos médicos son mal guiados porque el paciente no sabe expresar qué es lo que le duele y qué es lo que no. Y a veces el radiólogo ayuda en ese sentido, le pregunta un poquito más, indaga un poquito más, y cuando va a posicionar al paciente es cuando más se da cuenta que en realidad no tenía algo ni en el codo ni en el puño, sino que lo que tiene es una fractura en el húmero acá arriba. Pasó eso en este paciente donde habían pedido codo y antebrazo y resulta que lo que tenía era una fractura de hombro. Y acá, ¿qué es esto? ¿Qué placa es esta? ¿Digital o analógica? Digital. Obvio, están hasta los datos ahí abajo. Es, a ver, ¿dónde ustedes pueden creer que se pudo haber hecho esta placa? En el En la CTI. cama. En Sí. la cama, dijo ahí, o en CTI. Perfecto, ¿por qué? Se ven los electrodos, por Los eso, Sí, electrodos, atrás también se ve como algo, ¿viste? por eso dije Un poco más CTI denso. y por la silueta cardíaca. por la silueta cardíaca. Perfecto, esa es otra cosa. Otra, como La no se posición. registra, claro, por la posición del paciente también. Porque ven acá que no es algo por gusto, sino que acá, como es un paciente CTI que no moviliza, los brazos están en la posición normal, caída, donde los omóplatos se superponen en los campos pulmonares. Claro. Y otra de las cosas es la calidad y la firmeza del contraste que se puede generar en una placa portátil sin buki. ¿Tá? Ven que es como más difuminada, como más perdida, donde tenemos cierto contraste, pero cuanto más espesor tenga el paciente, peor es este efecto de placa más fea, digamos, y no tan linda, tan marcada visualmente. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene acá? ¿Es algo del paciente? Y uno puede esperar que sea algo del paciente. Pero si usted indagan un poquito más,
se van a dar cuenta que en realidad eso es una marca, esto es la IP del chasis de Alfa, que yo lo abrí y miré, y tiene una marca, un rasguño en la IP, que luego cuando se procesa aparece así. ¿Está? Una zona donde no le llega información, donde se raspó todo el cristal y como no le llega información, no lo sensa como que es algo que le haya llegado, como que los fotones cuando llegan ennegrecen. Y donde más atenúa es porque no llega y queda blanco. Entonces acá es como que no le llegó, pero en realidad le llegó. Lo que pasa es que no tiene fósforo. ¿Me entienden? Sí, sí. Perfecto. Todas estas cosas ustedes tienen que verlo en la vida diaria y en lo digital también tienen, como verán, en lo digital hay que reconocer las cosas que están bien, las cosas que están mal, hay que reconocer lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, hay que reconocer cómo está hecha la imagen y si un artefacto es por culpa nuestra o por culpa de los equipos o los receptores que tenemos. Eso está bueno porque son parte de la vida diaria para poder después generar buenos productos al final. ¿Tá? Entonces, básicamente como veníamos diciendo, lo digital es obtener a partir de una señal analógica una representación digital de esta. ¿Tá? Una señal representa la variación de un fenómeno físico como una intensidad luminosa, un cambio de temperatura o cambio de presión a través del tiempo o de la distancia. Su detección necesita un sistema particular para cada uno de estos fenómenos físicos. ¿Tá? Por lo tanto, la tecnología puede variar. El aprovechamiento de una señal puede hacerse de dos maneras, de forma analógica o digital. En lo digital se necesita previamente que la señal sea transmitida por el detector en forma eléctrica. Es decir, transmitir esta señal analógica de tal forma que obtengamos una señal eléctrica. ¿Tá? En diagnóstico por imágenes, ciertas técnicas son intrínsecamente digitalizadas, como la tomografía o la resonancia, y otras que fueron transformaciones, ¿tá? Como la digitalización de lo convencional, utilizando sistemas de pantalla radioluminiscente con memoria, ¿no? Sistemas con chasis CR, como los que tengo acá, que les mostré recién, que yo ya tengo un equipo en el servicio, lo único que se colocó acá es un sistema digital, ¿tá? Con una digitalizadora en una computadora que yo cargo los datos del paciente y asocio esa imagen que yo digitalicé a ese paciente. ¿Ah? Eso Todo esto. convierte una señal continua en un cuadrado. ¿Cómo? Eso convierte una señal continua en un cuadrado. Vos al digitalizarla convertís en una señal cuadrada eléctrica. Claro, claro, es lo que iba a decir, justamente de eso venía, que todos los fenómenos continuos que nos rodean, ¿tá? Son cuantificables, pasan de un valor a otro sin discontinuidad. Todo lo analógico es así. Si el análisis del fenómeno se hace de manera continua, ¿tá? Se toma la medición de manera continua, obteniendo trazados curvas, hablamos de entonces señal analógica. Ahora, si se muestra el fenómeno a intervalos regulares y los valores de amplitud son traducidos en forma binaria, ¿tá? En una señal, es decir, que esa señal nosotros la podemos dividir, ¿tá? Seriar y transformarla en una señal binaria, es decir, en una señal que la convierte en prendido, apagado, 0 y 1, hablamos de una señal digital. Por lo tanto, la representación de una señal analógica corresponde a un trazado continuo, mientras que una señal digital es una sucesión de números, ¿tá? Que son procesados por una computadora, ¿tá? O un sistema informático. ¿Tá? Y necesitas algo que procese eso para que vos lo veas como se debería ver si fuera redondo, no cuadrado. Es correcto, es correcto. Vos tenés todo un sistema electrónico que hace eso por ti. Captura la señal analógica, la divide en fragmentos tan representativos, donde mide cada fragmento y le asigna una determinada amplitud de ese fragmento, y luego toda esa señal electrónica, ¿tá? Con sus diferentes amplitudes, las ordena.
Es decir, genera todo un muestreo, una cuantificación y luego representa la imagen. ¿Tá? Eso es todo el proceso de digitalización. Entonces, si nosotros la definimos, una señal analógica corresponde a una distribución continua de matices de grises, en la cual las discontinuidades son las que producen la visualización de los detalles en esta. ¿Tá? Ahora, si hablamos de una distribución continua de matices de grises que se corta en trozos discretos correspondientes a niveles de grises, por ejemplo, en radiología digital, hablamos de radiología digital. ¿Tá? Ahora, estos niveles de grises se pueden hallar en posiciones espaciales, bien definidas y con un solo valor numérico. Cada valor se corresponde a, a una posición, a un número de posición. ¿Ah? Y cada valor en este punto, en esta posición, va a corresponder a un mínimo elemento o un elemento mínimo de la imagen, que es básicamente el píxel. ¿Ah? Cada píxel va a contener la información necesaria para formar la imagen. ¿Ah? Igualmente, cada píxel se va a representar con un valor único. Estos píxeles se establecen en una matriz numérica donde cada cuadro de la grilla se le da un valor numérico, un valor entero y positivo, y cada número corresponde a un tono de gris. ¿Está? Entonces, esto es lo digital. Todo esto corresponde al proceso de digitalización. ¿De qué consta el proceso de digitalización? Es decir, si nosotros vamos a dividirlo, bueno, podemos decir que la digitalización consta de un muestreo, una cuantificación y una codificación de la señal. ¿Tá? La digitalización es la transformación de la información que porta la imagen a valores numéricos que corresponden a la localización de cada píxel de la matriz y al nivel medio de gris que pertenece cada uno de ellos. ¿Tá? Entonces, tenemos la señal analógica, obtenemos toda la señal analógica después de la lectura, la subdividimos y creamos una muestra. ¿Tá? Cada pedacito de esta muestra tiene una intensidad determinada, que se va a corresponder a la intensidad de niveles de grises, por ejemplo, en una imagen digital en radiología. ¿Tá? Entonces, el muestreo es el proceso para leer la información analógica a intervalos regulares, es decir, es el primer paso a digitalizar. Dividir la señal analógica en varios fragmentos o muestras de intensidades propias. Es decir, pedazos que cada uno tiene un valor determinado. Diferente o igual, no importa, porque pueden haber dos píxeles con el mismo valor de amplitud o intensidad. ¿Está? Muestrear una señal analógica consiste en dividirla en varios fragmentos, muestra intensidades propias. La frecuencia con la que se divide una señal determinada se denomina frecuencia de muestreo. Es decir, la velocidad en la que se divide toda esa señal analógica entera es la frecuencia de muestreo. Si los tiempos de medición están muy alejados con respecto a las alteraciones más frecuentes, un fenómeno de corta duración no podrá ser visualizado. En este caso, no habrá suficiente muestra, hablando de su muestreo, y por lo tanto la señal digitalizada no será fidedigna. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que la frecuencia de muestreo, es decir, en todos los equipos que digitalizan, tiene que estar seteada por defecto. Es decir, no podemos tener una frecuencia que esté por debajo o por encima o por debajo de determinado límite o intervalo. ¿Tá? Para que la muestra sea acorde a la matriz de la imagen que vamos a generar. ¿Tá? Es decir, a la cantidad de píxeles que vamos a necesitar obtener. ¿Ah? Entonces, va a variar justamente esa frecuencia de muestreo o esa muestra en base a ese tamaño de matriz, como le acabo de decir. ¿Qué es la matriz? Y bueno, es el número de muestras en dirección horizontal por el número de muestras en dirección vertical. Básicamente ahí sacamos el número de píxeles que podemos obtener. Luego el muestreo viene la cuantificación. Es decir, una vez que tenemos en forma discreta cada uno de los segmentos con su determinado margen de amplitud, dentro de una frecuencia de muestreo acorde, nosotros vamos a
cuantificar, es decir, determinar el número de valores diferentes que pueden ser atribuidos a la muestra y que se van a expresar en bits. Es decir, yo tengo toda una señal analógica completa. La dividí en segmentos basado en mi frecuencia de muestreo. Ahora que tengo todos los segmentos con todas sus amplitudes, digo, bueno, ¿cuál es mi máxima amplitud? ¿Cuál es mi mínima amplitud de todos esos pedacitos? Y lo que voy a hacer es asignar un valor determinado a cada pedacito, a cada nivel de amplitud que se va asignando. ¿Tá? Y de aquí es que a medida que yo fui haciendo la muestra, que fui cortando en segmentos esa señal analógica, ya de por sí, con la configuración de la formación de la muestra, yo voy configurando la posición de cada uno de esos valores de amplitud en mi matriz. Entonces ya tengo posición y tengo valor, porque yo todo lo presento después, es decir, yo hago todo el procesamiento, no es que primero hago una cosa, después hago otra, no. Tengo toda la señal analógica, la divido toda, saco las amplitudes de todas, a la vez ahí saco cuál es mi máxima y mi mínima amplitud, y de ahí que ya tengo todos los valores máxima y mínima amplitud, ya los tengo ordenados, porque a medida que fui cortando, los fui ordenando a cada segmento en una posición determinada, de X y Y. ¿Está? Y esto es la cuantificación, es muestreo y cuantificación. Ahora, ¿qué es un bit? Y bueno, es el idioma en el cual todo sistema informático se maneja, básicamente. Este código binario constituye la base del tratamiento de la información y la transferencia de datos en forma digital. ¿Tá? Todos los ordenadores lo utilizan para comunicarse entre sí. Todo sistema informático, todo sistema que funciona en forma informática, por código binario. Los dígitos binarios representan exactamente dos estados, como lo dije hace un ratito, encendido o verdadero, que es 1, o 0, que es apagado o falso. ¿Tá? El bit representa entonces, o es la representación de uno de estos estados, o un 1 o un 0. ¿Tá? Es la unidad de información más pequeña que tienen los sistemas informáticos. Generalmente la base de los sistemas... Perdón, profe. El bit Sí. es 00, 01, 10, no un 1, un 0. No. Si vamos a la base, en realidad el bit es el estado de apagado o de encendido. Porque nosotros tenemos, en los sistemas más básicos de comunicación informática, la nomenclatura de octetos en el hexadecimal, en el cual nosotros tenemos una configuración de por información de 8 bits. ¿Tá? Es decir, una configuración que son variantes de 8 posiciones diferentes de unos y ceros. Dependiendo de esa configuración diferente en cada octeto, vamos a tener una información diferente. Ahora lo vamos a ver cuando vemos el proceso de codificación. ¿Tá? Pero bits se le llama al apagado o al prendido. ¿Tá? Es básicamente uno de dos estados. Al bits. ¿Tá? Por eso, el octeto más chico, es decir, la unidad de información más pequeña es de 8 bits. Un cuadradito de 8 bits. 8 posiciones de bits. Y de ahí podemos tener muchas variantes. Es decir, 2 a las 8 bits, es decir, 2 posibles opciones por bit que podemos tener en un octeto, quiere decir que yo puedo tener unas 256 valores posibles. Es decir, 256 valores de octetos diferentes. Cada un octeto es una información específica que me puede brindar. Entonces, cada píxel de una matriz de 256 valores, voy a obtener
esos 256 octetos diferentes. ¿Está? Ahora lo vamos a ver. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora entre lo que usted puede escuchar ahí, que es bits y bytes? ¿Está? Porque el otro parámetro que maneja el idioma informático es el byte. Bueno, los bits básicamente se usan principalmente para representar lo que es consumo de datos y velocidad de transferencia. ¿Está? Es decir, es una unidad de información y es una unidad que se mide en función a tiempo. Es decir, cuánto se transmite por segundo, básicamente. El byte se usa más bien para describir el almacenamiento de estos datos. ¿Tá? Los datos que los ordenadores no procesan únicamente, los datos básicamente en los ordenadores no procesan únicamente un puñado de bits al transmitir y almacenar datos. Básicamente es un conjunto de datos que se representan en bytes. Un byte, perdón, básicamente es 8 bits. Un octeto va en almacenamiento a ocupar, ¿tá? Un byte. Es como se lo muestro acá. Creo que es acá. No, no es acá. ¿Tá? Básicamente ese byte de almacenamiento, que son 8 bits, son los 256 estados diferentes, ¿sí? O octetos diferentes o informaciones diferentes que puedo obtener en una matriz de 256, por ejemplo. De esta manera, un byte suele ser la unidad de memoria direccionable más pequeña para representar caracteres, por ejemplo, una letra. Y acá las conversiones. Pueden haber byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Lo mismo para los bytes, los bits y los bytes. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Y sus conversiones en bytes. Es decir, un bit es básicamente un bit es un byte. 8 bits también es un byte. Si vamos a kilobyte, yo creo que tenía un cartelito con más chicas las unidades, creo que era, a ver acá. Por ejemplo acá, unidades más chicas. Si nosotros tenemos 8 bits, hasta 8 bits son 256 valores posibles de la muestra y es un byte. Cuando ya son más de 8 bits, es decir, hasta 16 bits, nosotros vamos a tener 2 bytes. Porque básicamente cada octeto es un byte. Adiós. 16 bits, ¿cómo? Acá está, mirá. Esto es un octeto. Un conjunto de 2 octetos, es decir, una configuración con más información, son 16 bytes o 2 bytes. Bits o bytes, vamos a decirlo más claros. 16 bits son 2 bytes, ¿tá? De almacenamiento, ¿tá? Cada octeto es un byte, ¿tá? En el caso de 16 bytes, nosotros tenemos una configuración donde nos posibilita tener una gran cantidad de variantes posibles de información. Sí, imagínense. O sea, cuanto más sería mejor, cuanto más bytes. Lo que pasa es que nosotros manejamos ciertos rangos de matrices. En las modalidades... ¿Tenés más resolución? ¿Cómo? ¿Tenés más resolución? Puede ser al tener más píxeles. Claro. Nosotros al tener mayor cantidad de información, mayor cantidad de muestra, es decir, más señal que podemos obtener y fragmentar, nosotros también podemos tener la posibilidad de llenar más información con matrices más grandes. Al tener matrices más grandes, nosotros tenemos una mejor resolución de las imágenes. Igualmente, esto está limitado en base a lo que nosotros queremos ver. En las modalidades en radiología digital no existe algo ilimitado, es decir, que nosotros tengamos que tener
lo más alto posible de resolución. No, porque en realidad hay cosas que se van a ver aunque vos tengas lo más alto o algo intermedio. Entonces, no requiere que tengamos tanta resolución. Están las resoluciones adaptadas a lo que se puede ver con esa modalidad. ¿Está? Hay modalidades donde requieren mayores resoluciones que otras, sí, pero no son ultra resoluciones. ¿Está? Generalmente las matrices van de 512 a 1024 por 1024. ¿Está? Pueden haber algunos otros equipos más recientes que tengan modalidades, que sean modalidades con resoluciones más altas, sí, pueden haber, pero no son todos. ¿Está? Entonces, como le dije, 16 bytes, tenemos 65.636 valores posibles en la muestra. ¿Está? Es muy amplia la cantidad de valores que podemos obtener con 16 bytes. Generalmente nosotros tenemos de hasta máximo 12 bytes. Hasta 12 bytes. Nunca más que eso. ¿Eso es en todos los equipos o por ejemplo, en algunos? No. En los Por eso más modernos. dependiendo de la modalidad, es lo que Claro. podemos ver con este, y dependiendo de lo que queremos ver y podemos ver con este equipo, es la matriz en la que se digitaliza y se cuantifica y se genera toda la información digital. ¿Está? Entonces, de aquí está la pregunta: ¿qué tan pequeño debe ser el píxel? Y bueno, como ejemplo, en mamografía, las microcalcificaciones básicamente se pueden visualizar tanto en 100 como a 50 micras. ¿Ah? Y estamos hablando que es el doble de resolución, pero el doble menos de resolución también ya es posible verlas. ¿Está? Obviamente, con una resolución mayor las vemos más definidas, pero igualmente lo que nosotros queremos es diagnosticarlas, verlas, decir que están. En el caso de la radiología convencional, como vemos estructuras más grandes, patologías son más grandes, y lo que vemos son cosas como, por ejemplo, esto que ven acá. ¿Qué es esto? Les ayudo. Esto es el Perdón, no vi diafragma. la flechita. Esto es el diafragma. Y este borde negro que está acá, ¿qué es? Eso es un neumoperitoneo. Hay debajo del diafragma, pero hay debajo Exacto. del diafragma. Claro. Lo que pasa es que el paciente tiene una placa de pie, de tórax, de pie, que también se puede hacer una placa de abdomen de pie. En cualquiera de las dos, si incluís las cúpulas diafragmáticas, podemos diagnosticar los neumoperitoneos porque la guía se va por arriba y se queda acá abajo de la cúpula diafragmática. ¿Está? Esto es una fractura, como verán, bastante encajadita, puestita casi en su lugar. Digamos que acá no vamos a operar. Férula o yeso por mucho tiempo, después férula y listo. Pero como ven, dependiendo del tamaño, lo que estamos irradiando, dependiendo de lo que queremos ver, es básicamente la matriz que requerimos. No mucho. Es decir, el tamaño del píxel depende mucho del tamaño de lo que queremos encontrar. Y en muchas modalidades, lo mínimo que podemos encontrar en esas modalidades es lo que determina la matriz de ese equipo o que utiliza ese equipo. Ah. Entonces, a ver qué me queda. Bien, son -10, chicos. Vamos a hacer una cosa. Para la siguiente clase vamos a hablar de codificación, que es este cuadrito, aunque sea muy simple, está medio complicado de entenderlo. Y vamos a hablar de lo que son las características de la imagen digital. ¿Está? Y cerremos aquí, ¿les parece? Así no nos aburrimos tanto. Ok. ¿Dudas, chicos?